Un cordial saludo para todos. El proyecto que está en construcción titula Contribuciones pedagógicas desde el modelo Escuela Nueva para el empoderamiento de una cultura de los derechos humanos en la sede Zoila García de Guzmán en el municipio de Abejorral. Los maestrantes son Jair Alfonso Montes Millán, Juliet Fernanda Mazuribe y quien les habla, Carlos Arley Rivera López. Seminario de Investigación 3, docente Catalina María Sepúlveda, año 2018, Universidad Católica de Oriente en convenio con la Universidad Católica del Norte. El presente trabajo de investigación se está realizando en la institución educativa Zoila García de Guzmán de la vereda Quebrada Negra en el municipio de Abejorral, Antioquia. El contexto escolar de la sede Zoila García de Guzmán contempla todas las particularidades de la ruralidad dispersa, pensada desde el lente educativo, pero además confluye en ella una dinámica escolar, movida por los principios pedagógicos de Escuela Nueva y las cátedras que se vinculan al currículo, pero que requieren de una revisión desde la práctica docente en aras de propender por el mejoramiento de la convivencia institucional, el fortalecimiento de una cultura donde prime el derecho y el respeto por el otro. De acuerdo a las problemáticas en la convivencia escolar que se presentan en la institución, se suscita la reflexión sobre qué contribuciones pedagógicas se pueden generar desde el modelo educativo de Escuela Nueva para el desarrollo de una cultura de los derechos humanos en la sede Zoila García de Guzmán. La ruta metodológica de esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, ya que el trabajo en construcción se enmarca en la lógica de las interacciones sociales desde las cuales se develan asuntos propios del objeto de estudio. Asimismo, la etnografía educativa nos posibilita adentrarnos a las realidades sociales y culturales de la comunidad escolar para comprender en contexto las interacciones y modos de vida de los educandos, padres de familia y docentes. La institución educativa cuenta con 108 estudiantes, desde el grado preescolar al grado 11º, atendidos bajo los modelos educativos flexibles de Escuela Nueva, Postprimaria y Media Rural. Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico, intencionado y representativo así. 2 estudiantes de los grados 4º, 5º y 10º, 3 padres de familia, 1 por cada grado mencionado, y 2 docentes de la institución que trabajan bajo el modelo pedagógico de Escuela Nueva. Las técnicas de recolección de la información aplicadas fueron la entrevista semiestructurada y la observación participante. Cada una de las técnicas contó con el diseño de un instrumento para la recolección de la información desde las categorías planteadas en el ejercicio investigativo. Describiremos aquí el proceso de reducción de datos, que corresponden al primer paso del proceso de análisis e implica organizar, interpretar y categorizar los datos. Este ejercicio fue desarrollado a partir de datos que fueron obtenidos del registro de la aplicación de 4 entrevistas semiestructuradas a estudiantes del grado 4º y del grado 10º. Asimismo, una guía de observación participante realizada por una docente para la recolección de información en torno al proyecto de investigación Contribuciones pedagógicas desde el modelo Escuela Nueva para el empoderamiento de una cultura de los derechos humanos. Para la reducción de los datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos, se realizó la construcción de un sistema categorial a priorístico,
bajo el cual se plantearon las preguntas aplicadas a los estudiantes. Para el registro de la información se siguieron 3 momentos: análisis de datos, el análisis descriptivo y la interpretación. Para el análisis de los datos recolectados en este ejercicio, se parte de la codificación abierta, que es la selección de palabras claves, la categorización y la clasificación o codificación selectiva, que tiene que ver con las subcategorías emergentes. Ahora bien, como lo esbozaba el compañero, para el procesamiento de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas, haremos uso de la codificación como el procedimiento mediante el cual los datos obtenidos se clasifican en categorías y se traducen en símbolos. En este caso, usamos la carta de colores como símbolo para cada categoría, lo que nos permitirá tabular más fácilmente la información. La entrevista realizada fue pensada desde las categorías a priorísticas así. En la categoría de Escuela Nueva se puntualizaron 4 preguntas que apuntan al cumplimiento del objetivo en torno a la identificación de los fundamentos teóricos y pedagógicos del modelo de Escuela Nueva y sus prácticas en la cotidianidad de la institución educativa Zoila García de Guzmán. En la segunda categoría señalada como Cultura de los Derechos Humanos se delimitaron 6 preguntas que apuntan al cumplimiento del objetivo frente al análisis de la cultura de los derechos humanos en la institución educativa donde estamos desarrollando el ejercicio de investigación. Para la tabulación de la información, diseñamos una tabla dinámica donde se señalaba la categoría, las preguntas de la entrevista y las respuestas de cada entrevistado. Para iniciar con el proceso de codificación, teniendo la información organizada en la anterior tabla, en un primer momento se fueron señalando los conceptos claves y se fueron delimitando por colores, como lo observamos. Este primer ejercicio corresponde a la codificación abierta, porque es aquí donde se develan y se exteriorizan conceptos claves. Para nuestro ejercicio de codificación, como bien lo observan, señalamos la categoría a la que pertenecen las preguntas. Adicionamos las respuestas que nos brindaron los estudiantes entrevistados, donde se muestra el concepto clave, ya sea la respuesta de 2, 3 o los 4 entrevistados, y al frente señalamos el concepto clave que encontramos en dichas respuestas, asignado un color para cada concepto. Vemos acá, por ejemplo, en la pregunta 8, que corresponde a la categoría de Cultura de los Derechos Humanos, como en las 4 respuestas de los entrevistados se presenta el concepto diálogo, que fue señalado con el color azul oscuro, mientras que en la pregunta número 10, que corresponde a la misma categoría, 2 de las respuestas usan el término comunidad, definido con el color azul claro. En la categoría de los derechos humanos, las respuestas a las preguntas 6, 7, 9 y 10 presentan el término respeto, señalado como una de las palabras claves más usadas en las respuestas de los entrevistados. En esta imagen que estamos observando, encontramos la categoría de Escuela Nueva, a la cual apunta la primera pregunta. 3 de las 4 respuestas de los entrevistados denotan el concepto guías de aprendizaje señalado de color amarillo. Asimismo, 2 de las respuestas a la pregunta 1 plantean el término trabajo en grupo y 3 de las respuestas de la pregunta 2 señalan el concepto docente de color gris. Encontramos en la información brindada en las preguntas 4 y 8 cómo se señala el concepto conflicto, identificado de color rosa claro. Los conceptos encontrados entonces en la generalidad de las respuestas son el respeto, el conflicto, convivencia, diálogo, comunidad, guías de aprendizaje, trabajo en grupo, docente, buen trato y tareas. Después de haber seleccionado los conceptos claves, pasamos a la codificación axial, proceso en el cual se definen las subcategorías que devienen de las categorías apriorísticas, es decir, cómo se relacionan y se vinculan a través de argumentos.
Para nuestro ejercicio se retoma la tabla dinámica donde se encuentra la información y la codificación abierta. A ello le sumamos un campo donde se señalan las subcategorías que devienen de las respuestas de los entrevistados y de las palabras claves, ellas pensadas anteriormente desde una categoría general y con un objetivo preciso. Observemos en la tabla cómo para la pregunta 1 de la entrevista realizada a estudiantes de los grados cuarto y décimo deviene la categoría Escuela Nueva. Los conceptos claves encontrados allí apuntan a la subcategoría de los principios pedagógicos del modelo educativo de Escuela Nueva, que tienen que ver con las guías de aprendizaje, el trabajo en grupo o trabajo colaborativo y la formación humana. Asimismo, para la pregunta 2, donde surgen los conceptos docente y buen trato señalados en el texto, se vinculan a la subcategoría de las prácticas en la cotidianidad escolar, derivada de la categoría de Escuela Nueva igualmente. Este mismo ejercicio se realiza con cada una de las preguntas de la entrevista, haciendo igualmente un análisis de los conceptos, categorías y subcategorías. Por ejemplo, para la pregunta 8, que se inscribe en la categoría de Escuela Nueva, los conceptos que predominan allí son el diálogo, la convivencia y el conflicto, señalados en el texto con colores. Todos ellos llevados a la subcategoría de las prácticas en la cotidianidad escolar, pero a su vez a la subcategoría de los derechos humanos. Finalmente, se realizó la codificación selectiva, donde presentamos los conceptos claves encontrados, cada uno con el color que fue señalado en el texto, las subcategorías a las que pertenecen, igualmente señaladas con el color rosa, las que se refieren al objetivo propuesto desde la categoría de la cultura de los derechos humanos. Los de color azul, claro, van directamente ligados al objetivo de la categoría de Escuela Nueva. De allí observamos que la frecuencia entre las subcategorías de las prácticas en la cotidianidad escolar y educación en derechos humanos derivan en una subcategoría emergente denominada la educación en derechos humanos en la escuela, parte desde las prácticas de la cotidianidad escolar resaltada con un color diferente. Así entonces, habiendo presentado cada uno de los pasos en el ejercicio de categorización de datos en la investigación social cualitativa que se adelanta en la institución educativa Zoila García de Guzmán del municipio de Abejorral, damos por terminada nuestra presentación.